Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi cordial saludo para toda la comunidad parejina y todos los amigos que esta tarde nos visitan en el Facebook. Esta tarde tenemos una sensacional exposición de nuestro amigo Magíster Andrés Romero Valeriano. Él nos va a tratar el tema la familia en tiempos de pandemia. Antes de empezar, le voy a hacer alguna referencia del invitado del día de hoy. Él es egresado en educación de la Universidad Inca Garcilaso La Vega, con segunda especialidad en formación magisterial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en gestión en políticas educativas en la Universidad San Martín de Porres. Gestión educativa también en la Pontificia Universidad del Perú, Católica, maestría en neuropsicología en educación en la Universidad Rey Juan Carlos de España. También es director de IEP, Príncipe de Paz, y docente por más de 25 años como profesor universitario en la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Católica, y en la IEP, Institución Educativa Privada. Como podemos ver, tiene una amplia experiencia y además es el presidente de nuestra asociación de exalumnos Carlos Pareja Pasoldán. Así que le voy a dar la bienvenida a Andrés para que nos hable el tema de hoy, la familia en tiempos de pandemia. Control, adelante Andrés. Muy bien, muy buenas tardes, estimados amigos, exalumnos, integrantes de la Asociación de Exalumnos de la Gran Unidad Escolar Carlos Pareja Pasoldán. Es una oportunidad muy especial para vuestro servidor realmente poder dirigirme a cada uno de ustedes mediante Facebook Live y la asociación con este ciclo de conferencias por fin de año, que hemos considerado que en estos tiempos justamente es necesario un soporte, una ayuda profesional en diferentes tópicos que tiene que ver con la familia. Y qué mejor hacerlo en esta tarde con un tema de relevante importancia y significado como lo es la familia en tiempo de pandemia. Bueno, mientras me habilitan la pantalla, por favor, estimado César, el técnico, le voy a encarecer que me permita ello. Bueno, una pequeña aclaración solamente, ¿no? Soy director del colegio, soy educador por más de 25 años y profesor universitario. Mi posgrado, bueno, he tenido en la San Martín de Porres y en la Universidad Católica también, ¿no? Es una satisfacción, un privilegio enorme poder hacerlo y también poder ver sobre todo hoy en día este tema que conlleva y aglomera en todo el planeta realmente una situación que a todos nos atañe. Y esto es justamente sobre lo que es la familia en tiempo de pandemia. El doctor Pino abrió el ciclo de conferencias, una brillante exposición realmente con la salud, el aspecto cardiovascular y cómo mantener una salud brillante, un exalumno parejino. Luego estuvimos con un tema, doctora Stocóndor, hablando sobre los resultados, los efectos que tiene que ver también esta pandemia, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en el sentido de lo que es la familia. Entonces, quisiera aprovechar estos minutos para poder compartir con ustedes, comenzando en lo que básicamente era antes una familia, ¿no? La familia, ¿cómo estaba constituida una familia del siglo pasado, en la cual al menos mi promoción fui parte de ella, a mucha diferencia de los que soy hoy en día el siglo XXI, los llamados millennials, ¿no? Es una generación distinta, diferente. En relación a la familia, por ejemplo, ¿qué aspectos singulares podemos determinar? ¿Qué diferencias sustanciales de las muchas que hay posiblemente y que estemos de acuerdo? En primera instancia, era una familia nuclear. Mayormente, todos los días o los fines de semana
en los hogares, los padres de familia, los hijos presentes permanentemente en la educación, en la crianza de los hijos, en una manera solidaria, en ambos cónyuges. Este siglo XXI es donde podemos observar con una notoriedad muy especial las familias disfuncionales. Como director también de colegio, puedo atestiguar a ello, en que cada año viene generalmente el apoderado o la mamá que era la apoderada y dice, bueno, sabe que este año quien va a ser la apoderada va a ser la señora tal, o quien va a asumir el apoderado va a ser el abuelito de mi hijo. Pero ¿y qué pasó con usted? Señora, caballero, ¿qué pasó con usted? No, yo ya me estoy separando de mi esposa. No, ya me alejé de mi pareja. Entonces, esto todos los años, lamentablemente, y hay una situación que los niños, los hijos, los pequeños, los adolescentes que están en inicial primaria y los más grandes, los adolescentes en la secundaria, pues crecen en su mayoría, muchos casos, con un fuerte ausentismo de uno de los progenitores o con la presencia de un segundo compromiso. Si el siglo pasado estaba muy marcada los padres de familia en la educación de los hijos, ahora hay una tutela de los abuelos. Muchos abuelitos ahora tienen que criar a los nietos por las responsabilidades laborales, por el compromiso, por el background o el estatus económico o profesional que tienen los papás del niño. Si bien es cierto, los medios de comunicación del siglo XX era básicamente los periódicos, la radio y la televisión, en este siglo XXI es la tecnología, es el Internet. Steve Jobs decía hace unas décadas, algún día, y señalando al celular, decía, algún día este teléfono va a tener Internet. Y cuando dijo esas palabras, todo el mundo se comenzó a reír de él, ¿no? Comenzó a burlarse de él. Pero Steve Jobs no solamente era un visionario, sino que fue también con lo que fue la parte disruptiva. Es decir, él proyectó, y así fue. Es más, las empresas que en aquel entonces manejaban la tecnología, el monopolio de la tecnología del Internet en aquel entonces, hoy ya no existen. Hoy los celulares más sencillos tienen redes sociales, tienen Internet. Y esto lamentablemente ha cortado el canal, los puentes de comunicación entre los padres y los hijos. Si bien es cierto, el siglo XX estaba marcado por la actividad lúdica en las calles, por lo menos de mi promoción, era el famoso partido, los fines de semana, los días sábados, ahí en la pista, jugar un partidito, es decir, jugar ahí pelota, ¿verdad? O poner la net de poste a poste, vóley, ahí todo el vecindario, riéndose, participando en jornadas de actividad deportiva, juegos como las escondidas. Eso hoy en día ya prácticamente pasó a la historia. Hoy el único juego lúdico que al menos tienen la mayoría de niños y adolescentes es lamentablemente la ludopatía, ¿verdad? La ludopatía, que como consecuencia tiene sus factores y sus resultados que quizá en otro momento podríamos comentarlo mayor profundidad. En el siglo pasado había un fortalecimiento muy marcado de principios y valores en el hogar, ¿no? Principios muy marcados en la familia, el respeto. Los padres con la mirada hacían que los alumnos, que los hijos hicieran caso. En el colegio, lo de nuestra generación, lo del siglo pasado, lo del siglo XX, el profesor con una mirada, el alumno se sentaba y guardaba respeto. Hablamos de nuestra alma mater, un respeto. De allí que se decía, el respeto se gana, no se impone. Y hemos tenido muy buenos profesores, brillantes directores, que tenían una personalidad de manera que siempre inculcaban principios y valores, animándonos siempre a ser estudiantes, ser buenos profesionales para algún día tener una buena familia y también servir a nuestra nación. Gracias a Dios, muchos exalumnos de nuestra gran unidad escolar, Carlos Pareja Pasoldán, nuestra alma mater, gracias a Dios, han estado logrando este gran objetivo y esta meta personal que aprendimos siendo inculcados en nuestras aulas de nuestros colegios, justamente como también en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. Hoy en día, en cambio, se ve un debilitamiento de la moralidad,
de la ética. Antes llevábamos cursos, inclusive cursos como formación premilitar, siglo XX, educación familiar, educación religiosa. Hoy en día ya prácticamente no existe ningún curso formativo. Todo ha sido reemplazado por cursos de ciencias o de idiomas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué vemos a una generación que va cambiando? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores? ¿O serán otros elementos más que están afectando, a la familia del siglo XXI? También este siglo XXI vemos un incremento de la pedofilia, de la violación y el aborto a nivel familiar de una manera bastante marcada y fuerte. Perú ocupa uno de los lugares más altos de lo que es, por ejemplo, la pedofilia, ¿no? Y de la violación en el hogar igualmente. Cambio también sobre las concepciones de lo que es la familia y otra serie de factores que obviamente no ayudan a la familia. Otro elemento, otro punto también importante, es una encuesta que se hizo en marzo de 19 al 21 de este año. Estamos hablando prácticamente hace 9 meses, ¿no? Hace 9 meses. Y esta fue una encuesta allá en Europa. Y esta pregunta, obviamente, era cómo se siente, ¿no? Con lo que es el COVID, ante la amenaza, ante el temor de este coronavirus o COVID-19, cuyo verdadero nombre es SARS-CoV-2. Ese es su nombre real que existe. Y el porcentaje, vemos aquí más de un 50 y tanto % era ante la pregunta de ¿qué es lo que describiría mejor a cómo se siente hoy en día? Es aquí que está vulnerable, debilidad, ¿no? Hay una preocupación por la debilidad, por la preocupación. Ya miren, estamos hablando de Europa, donde ya en marzo esta primera ola se había dado prácticamente en la mayoría de países. Aquí en Perú recién estaba llegando, ¿verdad? Casi a la quincena de marzo aproximadamente el gobierno declara en emergencia sanitaria y de emergencia a nivel nacional. Otra pregunta que también, hubo otro indicador, perdón, es aquí más de un 40% la impaciencia para regresar a una vida normal. Miren, estas personas en Europa, en esta primera ola, ahora vemos una segunda ola en Europa, ha suspendido ya las reuniones sociales, las reuniones familiares, porque en Europa ahorita están ellos afrontando el invierno y el invierno para ellos pues es motivo de la Navidad. Están comunicando a la población para que evite visitas familiares y así evitar el contagio o el rebrote de esta segunda ola del coronavirus, ¿verdad? Que se está dando. Entonces, acá podemos ver otros factores como ansiedad, ¿no? El poder tener tiempo de alegría, de felicidad con su familia y también otros factores como la soledad, ¿sí? Y también otro tanto de descontento, de enojo por las prohibiciones familiares, las prohibiciones laborales, de poder viajar. Y esto no es solamente en Europa, sino en el mundo entero. Se han dado últimos reportes, informaciones que no es solamente el problema de esta epidemia, de esta pandemia, perdón, que trae como consecuencia que muchas personas estén enfermas y tengan un lento proceso de recuperación, sino también las secuelas emocionales. Aquí en el Perú se está teniendo una demanda, una solicitud en demasía de pacientes de salud mental. No hay profesionales de salud mental suficiente para poder llegar y poder cubrir las demandas, las atenciones de profesionales de la salud, de las personas, como lo que es la soledad, aquellos que han perdido a un ser querido, como lo que es la situación por haber perdido sus negocios, sus puestos laborales, etc. Es toda una consecuencia que se está dando hasta el día de hoy. Quisiéramos también estar viendo esta parte y para indicar también en lo que se refiere a cuáles son, por ejemplo, algunas de las consecuencias de esta pandemia.
Y en todo ello vamos a ver, por ejemplo, que esta pandemia está produciendo un agotamiento emocional, ¿no? Y entonces este agotamiento emocional ha hecho que muchas personas tengan irritabilidad, un síndrome de la irritabilidad, justamente como consecuencia de estar prácticamente, pasar muchos tiempos encerrados. Y miren, cómo son las cosas. Aquí en el Perú hemos tenido durante estos últimos meses una mayor demanda de divorcios, de parejas. Es decir, en qué medida esta pandemia ha jugado para mal, en forma negativa para muchos cónyuges o para muchas parejas, y el no haber tenido quizá muy posible o seguramente una adecuada cobertura emocional o una terapia de pareja para poderlos ayudar a sus problemas de cada quien, y lo cual han terminado lamentablemente en esta terrible situación, una secuela del agotamiento emocional. Tensión interpersonal, frustración en adultos, en niños y adolescentes. Tanto independientes como trabajadores dependientes, empleados públicos o privados, altos ejecutivos, han visto mermados sus ingresos, la situación económica, los compromisos de pago, los fraccionamientos de los servicios, por ejemplo, ha hecho que esta situación vaya más allá, escape de las manos aún de las propias autoridades. Y como le dije hace unos minutos, cambios del estado de humor, ¿sí? Cambio del estado de humor. Casos severos de depresión. En este punto C solamente quisiera mencionar que el estado de humor, la alegría es muy importante, sonreír. Esto tiene una explicación científica. Vuestro servidor es un experto en neurociencias. El proceso de la risa, por ejemplo, se debe a sustancias químicas y a hormonas que tenemos en el cerebro y que recorren en tiempo real una velocidad increíble a todo nuestro organismo. O sea, el hecho de sonreír, de celebrar, de estar alegre, nos eleva el estado anímico. El semblante cambia. La manera de pensar de una persona de pronto toma otro giro. Sin embargo, en este tiempo de pandemia ha sido todo lo contrario. Lamentos, quejas, frustraciones, los semblantes decaídos, cabeza agacha, meditabundos. Ese era el panorama de las personas que estaban en las noticias, en los hospitales, en las calles. Esto obviamente pasa una factura emocional, fisiológica y mental. Casos severos de depresión, como lo mencionamos, y altos índices de estrés. Hablaba la semana pasada en una conferencia virtual y me comentaba un inglés, por ejemplo, que allá en Inglaterra, durante estos meses, últimos meses del año, han tenido un incremento de suicidio. ¿Y quiénes han tenido este incremento de suicidio? Personas que han estado con el COVID-19 o personas que perdieron a un ser querido en este periodo. Mire, estamos hablando de una potencia mundial que tiene cobertura, atención médica, clínica, hospitalaria. Sin embargo, estas situaciones han ido más allá de lo esperado. Estos son los datos que nos ayuda Delfino dando esta información muy importante para todos. Entonces, ante este panorama, ¿qué podríamos mencionar, estimados amigos? ¿Qué podríamos elaborar, por ejemplo? ¿Qué podría hacer la familia? ¿Cuál es la propuesta de una familia? Quisiera tomar estos últimos minutos para hacer algunas recomendaciones, algunas sugerencias, algunas propuestas que podamos tenerlas a manera de iniciativas en el hogar o en la casa. Elaborar horarios familiares con diversidad de actividades diarias, especialmente para los más pequeños, tanto los niños, adolescentes. Hace unos meses salió una directiva por parte del Ministerio de Salud, por MINSA, el exministro Zamora, acerca de que los niños podían salir una media hora. Sin embargo, el mismo colegio médico salió a decir que no era lo más recomendable. Aún con el Minedo, el Ministerio de Educación, que afirmaba lo mismo, los profesionales de salud afirmaron que en realidad esta pandemia no es solamente para tercera edad, hay adultos, jóvenes, aún niños, que no solamente se han contagiado, sino también que han fallecido. En menor porcentaje, por cierto, pero de todas maneras, ¿hay precio de una vida? Una vida no tiene precio. Sea de un pequeño, sea de un anciano, la vida es un don divino. Y por lo tanto, es menester de las autoridades preservar y cuidar, y con mayor razón a la familia. Elaborar horarios, sobre todo horarios
donde sean horarios dinámicos. Es decir, según nos indican las neurociencias, un muchacho, un niño, un escolar puede estar en 10, 15 minutos atendiendo. Entonces, en ese espacio puede haber un cortísimo break. Un tiempo para hacer una adivinanza, alguna pregunta personal, en la casa igualmente, pero hacer un horario de manera que haya una variedad, porque el cerebro, cuando hay variedad, no está aburrido. Y si usted le pregunta a un niño, o posiblemente a su nieto, pues el niño cómo va a estar aburrido. Hasta lo único que no se cansan es del juego en el celular, pero eso no les ayuda. Eso les crea la ludopatía. Lo recomendable es que ellos puedan tener unos minutos para la lectura, para algunos videos, para la conversación, para el arte. Hoy se puede aprender, los niños pueden aprender música, pueden aprender pintura, pueden aprender declamación. Hay cursos virtuales. O sea, ver la manera que hay una variedad, en este caso para los niños y para los adolescentes. Este tiempo ha sido muy duro para los adolescentes. En esta edad es donde se retraen, tratan de alejarse de los papás, ¿verdad? Y la mayoría lo hace con el celular. Hay un tema que justamente compartí hace 2 meses en la Municipalidad de Rímac, de la cual agradezco una vez más la invitación, la tercera invitación que tengo de la Municipalidad de Rímac, y allí recomendaba, porque también esta charla era para los colegios del sector, que los padres deben, como los colegios, ver la manera, especialmente de ver programas o charlas para los adolescentes, hablarles, conversar con ellos, ver cómo se sienten, qué es lo que está pasando en su mundo interior. Otro punto importante también son las jornadas de silencio, ¿no? Espacios familiares donde cada quien escucha a los demás. A veces nosotros como latinos tenemos por idiosincrasia hablar y hablar, pero somos pocos los que sabemos oír. Somos pocos los que sabemos escuchar. A veces un buen amigo lo único que necesita es que alguien esté atento para escucharlo. Cuán bien nos sentimos cuando el amigo terminó de escucharnos, sin interrumpirnos. Y al final nos conversa, nos habla, nos da algún consejo. Pero cuán importante es. Esto en el hogar debería darse. Howard Gardner habla de una inteligencia intrapersonal, la manera de lo interior para poder comunicar y para poder transmitir de la mejor manera, de modo que se pueda canalizar de las mejores formas. Dentro de ello también tenemos actividades lúdicas, dependiendo de las edades de los hijos, los niños o adolescentes. Los juegos, la actividad lúdica. Mire, la ciencia, la neurociencia ha comprobado que es importante para el cerebro básicamente 3 cosas: el movimiento, el ejercicio. De allí que el Ministerio de Educación hace pocos años estuvo recomendando para que en la educación superior, en las universidades, hubiese un curso de educación física obligatoriamente. Porque en los últimos censos han estado viendo los estudios un sobrepeso en los adolescentes que terminan la secundaria y los que van a la universidad. Entonces, esto es una amenaza para los futuros ciudadanos. En consecuencia, el cerebro necesita movimiento. En esa actividad hay un proceso neuronal, y en este proceso neuronal está también el desarrollo. Entonces, es bueno hacer actividad lúdica, es bueno la actividad física, y qué mejor que los niños y adolescentes puedan también realizarla con el apoyo y la supervisión de los apoderados. También la hora de ¿cuántos de nuestros hijos o nietos conocen a los abuelos, las fotos, la ropa, los lugares de Rímac o de Lima o de nuestro querido Perú, o del lugar donde usted esté viendo esta ponencia, estimado amigo, y donde le hemos hablado sobre esos detalles, la moda, como se vestían en aquel entonces? Tengo la foto de mi progenitor con un sombrero. En aquel entonces se solía tomar fotos todavía con sombrero y con su terno, y el terno tenía el chaleco, prenda que hoy en día ya ha pasado casi en desuso, solamente como un recuerdo de aquellas generaciones. Esas fotos pueden darnos un puente de comunicación entre los padres y los hijos, y entre los abuelos y los nietos también, ¿verdad? La musicoterapia, de hecho que la música es una terapia, la música tiene un efecto en el cerebro de una manera que no nos podemos imaginar. La música puede liberar tensiones, la música puede liberar presiones emocionales, el estrés, el aislamiento. Cuando yo comienzo a sentir personalmente ya una recarga
Trata de escuchar determinados tipos de músicas instrumentales, canciones que animan, que dan aliento y fortaleza, y tomar un tiempo para poder hacerlo. Hay una propuesta aquí, ¿no? Organizar un concurso familiar de canto, o que el mejor de la familia, pues si es el esposo, el papá, el hermano, el hijo, pues represente a la casa versus la familia que vive en otro sector, o a lo mejor en el interior del país, o que viven en Estados Unidos, y tener ahí ustedes entre las familias, poder elaborar las bases. Y qué mejor que los chicos y los adolescentes. En eso no pierde. Ellos van a tener la iniciativa para participar. Y qué bonita experiencia de poder grabar en video, tomar fotos y poder ver esa jornada de alegría. Aún en la distancia física, pero con la sonrisa y con la actitud de poder tener un hogar, una familia, aún con los seres queridos en la distancia, pero presentes en el corazón y en nuestra memoria. Mi familia es un regalo de Dios. Yo creo que como padres de familia tenemos cónyuge, tenemos hijos, algunos ya nietos, algunos bisnietos. Es un regalo incomparable, es un regalo terrenal incomparable. La familia no tiene comparación terrenal, ¿sí? Aquellos que ya no están a nuestro lado, están presentes en nuestro corazón, están presentes en nuestra memoria, ¿verdad? Y los que hoy están creciendo también en esta pandemia puedan tener lo mejor de cada uno de nosotros. Y yo quiero, permítame por favor, concluir también haciendo un reconocimiento póstumo a todos los exalumnos que han fallecido en este año, en esta pandemia. Ha habido buen número de exalumnos de nuestra querida alma mater, Carlos Pareja Pasoldán, que han fallecido. Muchos de ellos partieron del hogar sin despedidas. No hubo tiempo. Esta pandemia se los llevó. Y en ello, permítanos hacer presente, por ejemplo, a Antonio Velázquez de la promoción 89, Edgo Vergara de la promoción 69, Luis Pilco, promoción 82, William Castillo, promoción 77. Tenemos también aquí a Richard Saldaña, promoción 85, Alex Camargo, promoción 77. Y esta fue justamente la de un jovencito que a esta parte del año debería ya estar siendo felicitado por haber terminado su educación básica regular. Y seguramente está recibiendo el ánimo para poder postular a la universidad el próximo año. De pronto se interpuso la muerte y fue Cristóbal Coico Isaí Gonzalo, promoción 2020, que falleció también en esta pandemia. A todos y cada uno de ellos, y mil perdones si es que no hemos nombrado algunos de ellos, son algunos de los que he podido tomar nota, pero en nombre de ello queremos hacerle llegar a toda la familia parejina, a toda la familia de nuestros amigos que nos están viendo por medio de Facebook. Tal vez es el abuelo, tal vez es el papá, el hermano, el esposo, el cónyuge, algún hermano, algún hijo, o quizá algún nieto que en este tiempo se fue. Alguien dijo que una persona no muere mientras vive en el corazón y en los recuerdos de sus seres amados. Que esa sea nuestra actitud y la mejor disposición para poder seguir adelante. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y dejo una vez más a nuestro amigo César Figueroa, secretario de organización de nuestra asociación de exalumnos Carlos Pareja Pasoldán. Adelante, César. Muchas gracias, Andrés, por el pase. Muy interesante y la verdad que las últimas palabras me han conmovido porque efectivamente he sido testigo de todas las publicaciones que hemos hecho en estos últimos meses sobre los parejinos que has hecho mención, ¿no? También me ha gustado mucho eso de hacer concursos de canto, de música y ese tipo de cosas, ¿no? No se me había cruzado esa idea, pero en fin, ya está advertida a todos los amigos que nos están escuchando y viendo, seguramente no solo en el Perú y de repente en algunas otras partes del mundo, porque esa es la magia del Internet. Hoy nos permite llegar a todos los rincones del planeta, ¿no? Bien, quiero decirle, queridos amigos que nos están viendo, que podemos aceptar las preguntas a través del Facebook, pueden hacer sus preguntas a través del chat,
y acá Andrés las va a absolver, o si necesitan algún consejo o algo en que se les puede ayudar. ¿Te parece, Andrés, que esperamos a ver si hay alguna pregunta? No sé, a Claro, ver, por queridos supuesto. amigos, esperamos sus preguntas. Todavía no tengo alguna pregunta, pero mientras, Andrés, puedes ir hablando alguna cosita más, como tú tienes bastante elocuencia. Cuéntanos algo. ¿Cómo no? Claro, por supuesto que sí. Bueno, estamos ante esta situación. eh, ya veo una pregunta aquí, si me permites, con tu deferencia, Sí, César. cómo no, sí la estoy viendo, Muchas exactamente. gracias. Sí, la Adelante, señora adelante. Carmen Bedoya, la señora Carmen Bedoya Romero, a lo mejor somos Romero, familia, sí. no nos conocemos. ¿Cómo se puede eliminar el estrés? Bueno, esta es una gran pregunta. La verdad que si esto fuese como quitar, podar un jardín o quitar una raíz, sería de lo más sencillo. Pero hay un estrés, nos dice la neurociencia y los profesionales de la salud, que hay un estrés positivo y un estrés tóxico. Si yo, por ejemplo, tengo mi hora y veo que estoy un poquito con la hora, mi propio organismo me dice, toma la hora, tienes que ir temprano, tienes que llegar al trabajo, ¿verdad? Ese es un estrés positivo. O cuando estamos por cruzar una pista y tenemos que tener una alerta, o los sonidos, los claxons, el semáforo, son formas que nuestro organismo mismo nos dice tener cuidado. Vehículo, ¿verdad? Es un estrés positivo. Nuestro mismo cerebro produce cortisona, ¿verdad? Y el alto índice de nuestro cerebro, pero también hay un estrés tóxico. Recuerdo cuando el doctor Pino hablaba de un colesterol natural y un colesterol dañino, un colesterol tóxico, del cual perjudica a nuestro organismo. Igual, el estrés tóxico, si no lo sabemos manejar, ahí está el problema. Yo le recomendaría, señora Carmen Bedoya, porque que usted pueda acudir a un profesional de salud mental, porque el estrés, por lo general, es consecuencia de demasiada preocupación, ¿verdad? Produce nerviosismo y esto da, en algunos casos, falta o incremento de sueño, falta o incremento de apetito y conlleva a un desajuste de la salud física de la persona. Entonces, aquí un punto importante es justamente, me dice, el estrés emocional, ¿no? El estrés emocional. Hay personas que de pronto están tan estresadas que están llorando en la calle o están viajando en un vehículo, o están en la sala de espera de algún lugar y están llorando, y no se dan cuenta que están llorando. O sea, ¿cómo ya ha llegado el estrés a tal punto que el llanto, las lágrimas, es de lo más natural? Esto va avanzando. Lo más recomendable dentro de lo que es el estrés, yo lo que lo puedo decir, es un punto importante, muy rápido. Nuestro cerebro necesita, uno, agua. O sea, nuestro cerebro debe estar bastante, no debemos estar tomando bastante líquido, no solamente los que sufren del sistema urinario o de los riñones, no, no, todos tenemos que tener agua y nuestro cerebro necesita agua, número uno. Número dos, nuestro cerebro necesita una buena oxigenación. Y quizá que en el estrés, y esto los mismos médicos afirman, la respiración es importante. La respiración, una respiración lenta y profunda, una respiración lenta y profunda. Cuando una persona se pone nerviosa o está sobre emocionalmente cargada, su respirar es muy agitado, es intenso y corto. ¿Sabe? El oxígeno no está llegando en suficiente cantidad a nuestro cerebro. ¿Qué significa? No puede pensar bien. Esta área frontal que tenemos, el área del planeamiento, puede hacernos una mala jugada y tomar precipitadamente una mala decisión. Así que hay que tener cuidado. Aprendamos a respirar, tomemos bastante agua, hagamos ejercicio. El ejercicio no solamente libera toxinas dentro de nuestro organismo mediante la transpiración o la orina, sino también nuestro cerebro. Y a veces el estrés se debe a que tenemos una rutina monótona. Entonces tenemos que tomar algunos mecanismos que nos ayuden o nos permitan poder tener algunas pautas para poder enfrentarlas. Y como le vuelvo a decir, señora Carmen o señorita, lo más recomendable es que pueda usted tener una consulta con un profesional de salud mental que le estará ayudando gustosamente sobre su situación que pueda haber. Yo no he puesto el final, pero acá tengo, si me permite César, no lo puse, pero quisiera aquí ponerlo solamente, aquí en mi ponencia,
¿verdad? Y poder, en este caso, mi correo para poder dar alguna pauta, alguna recomendación sobre esta situación. Me dice también aquí, César, el Tengo señor una Oscar pregunta, Arroyo Romero. Andrés. Tengo una Sí, pregunta que está por el interno. así Hay es. una pregunta de uno de nuestros oyentes. Dice, ¿cómo ayudar a los niños a no estar metido tanto en los videojuegos? Esa es una muy buena pregunta. Cuando le hicieron esta misma interrogante, por ejemplo, a un neurólogo que tenía, decía, una persona que tenía su hijo, era espectro autista, o el síndrome de Asperger, por ejemplo, que le daba, porque el niño, o sea, los que tienen este síndrome de Asperger, quizá ellos no les gusta que los miren, no son de hablar, por ejemplo, de una manera fluida como los demás, pero son muy inteligentes. A propósito, en el Callao, acá en Lima, tenemos una asociación de autistas que tienen una orquesta. Chicos que tocan, que cantan muy bien instrumentos. Y miren, teniendo esta patología neuronal. Sin embargo, decía que un error, un grave error, es que los padres de familia le den un celular a los niños para que jueguen. Y es difícil quitarles el celular. Usted viese, faltaría tiempo para decirle las historias de los padres de familia, de los mismos padres que me han compartido, de otros colegas, de otros profesionales de la salud mental. Realmente el niño cuando ya tiene un celular en la mano, es difícil. En algunos casos, hasta los adolescentes dicen, ya no me den propina, ya no me compren las zapatillas por mi cumpleaños, ya no me compren mi plato favorito, ya no me dan mi comida favorita, pero no me dejen sin celular. O sea, lo peor que a un chico de Cómprame 15 uno años le puede mejor. pasar es quitarles el celular. Ahora, lo que puntualmente aquí podríamos comentar, César, A ver. sería que habría que hablar con el padre de familia para ver qué edad tiene el niño y cómo así es su situación. Porque hay casos que padres, por ejemplo, le dan al niño, les han enseñado un rato para que tenga juegos, pero también en el celular o en las tablets hay juegos de matemáticas, de dibujo, de arte, y eso está bien. El problema es cuando todo el tiempo está el niño con la tablet o en la laptop, juegue, juegue, juegue y juegue. Entonces, eso ya no le va a ayudar absolutamente nada. A tal punto que pierden el apetito, aún hasta las ganas de ir a dormir por estar en el juego. Eso es adicción. Es algo adictivo. De ahí que sea la ludopatía con esta sensación. Entonces, lo recomendable es poder ayudar a los niños a establecer un horario. Un horario. Y si el niño ya está acostumbrado, concluyo con esto, si el niño está acostumbrado, pues hable con el niño, explíquele, pero póngale alternativas. Es decir, hijito, no es que te quite el celular, pero mira, ya tienes el tiempo para el juego, muy bien. Ahora, ¿qué te parece? Vas a tener una clase de dibujo. O ¿sabes qué? Vamos a aprender a tocar piano. ¿Cómo es el piano? Y a los niños les gusta el arte, les gusta la música. ¿A qué muchachos no? A nosotros mismos nos gusta, ¿verdad? La música es música, entonces, el arte es el arte. Entonces, de esa manera usted está poniéndole alternativas de manera que no sea tan impactante o dura el quitarle el celular gradual y sabiamente. Adelante, Andrés, hay César. unas preguntas ahí. Disculpa que Sí, ahorita se me ha ido la señal que tenía en la otra computadora, pero sí las ahí tengo. hay, sí. ¿Podrías absolverlas, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Encantado. La señora Rosa Romero, bueno, ya Carlos preguntó, ¿y qué puede producir la depresión? Justamente la depresión es un estado emocional que, al igual que el estrés, si no se sabe manejar, la depresión puede causar a la persona un daño físico, un daño emocional con repercusión física. Hay varios tipos de depresión. Los profesionales de salud mental pueden evaluar a una persona para saber en qué nivel, en qué grado o cuán complejo es su nivel de depresión. ¿Cómo conocemos una persona deprimida? Permanentemente está llorando o se esconde para llorar. Los recuerdos lo toman a cada momento. Hay un sufrimiento. A veces la depresión es como consecuencia de haber perdido un ser querido. A veces la depresión es por ejemplo, haber tenido un negocio que se ha ido a la quiebra y de hecho que hay mucha gente en esta situación. Personas que han quedado desempleadas, personas que han tenido un buen empleo,
un buen negocio. Y hoy, terminando el 2020, ya no lo tienen. Y son personas que están deprimidas. Han perdido el gusto por los amigos. Ya lo que era el pasatiempo, ya no quieren tener pasatiempo. Ya no quieren pasar tiempo con la familia. Han perdido el apetito. Entonces, indudablemente la depresión está consumiéndolo. Entonces, la misma recomendación, hay que volver a realizar la forma, el profesional de salud mental, que gustosamente lo va a ayudar a evaluar, pero ahí hay que agregarle también la lectura, es importante, y sobre todo los amigos. La amistad, se ha comprobado que la amistad es un soporte emocional valioso. Por ejemplo, lo que hemos estudiado, la promoción, cuando ve que alguien está ausente, está pasando un problema grave, qué bueno es ver el rostro de aquel amigo con quienes pasamos 5 años en nuestra vida escolar. Qué importante es hacer una broma, ¿verdad? Hacerlo sentir bien a los demás. Eso levanta el ánimo. Y esto ayuda a combatir la depresión. Alguien que nos pueda escuchar también, porque la persona deprimida quiere hablar, quiere expresar, a veces gritar, ese dolor te siente en su interior, pero no hay un espacio, no hay forma o personas que puedan darle esa cobertura. Andrés. Tengo otras preguntas más, no sé si César Sí, tú me sí, las hay dices. una pregunta muy interesante de Rangel. Él pregunta, ahora si estamos con el celular y estamos en los juegos que ya acostumbraron a PlayStation y ese tipo de juegos, y nos estamos acostumbrando a eso, ¿cómo regresamos a los juegos que anteriormente teníamos de fútbol, fulbito, si los amigos también están en el mismo plan? O sea, regresar a los juegos convencionales que antes habían, que era de hacer deporte, en fin, otro tipo de juegos, y salirse de lo que es digital y electrónico, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso en forma práctica? Tu consejo, por favor, Andrés. Esta pregunta se refiere, perdón César, a las personas mayores o está hablando No, está de hablando los de más jóvenes, jóvenes? jóvenes de, digamos, adolescentes, 16, 14, hasta 18 puede ser, ¿no? Ok, un juego que yo le he visto por experiencia propia, aún hasta con profesores mayores, es el famoso Mundo. ¿Quién no ha jugado el Mundo? ¿Sí? Se ponía 10, 20, ¿no? Y que se Claro, claro. dibujaba algo y tenía que saltar. Pero Ese ese juego de movimiento, viejitos, ¿ah? exacto, ese juego de por sí es un salto, un movimiento, es un excelente ejercicio. Se ha comprobado que, por ejemplo, la natación y el básquetbol son uno de los deportes más completos. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo humano está tomando parte activa, totalmente. La natación y el básquetbol. Hay un movimiento de todos los músculos, los tendones, los cartílagos, los huesos, en la natación, en el básquetbol. Y Mundo, ¿qué tiene? Salto. Y en el básquet hay salto, por ejemplo. Entonces, se puede hacer en la azotea, se puede hacer en el patio, un mundo a lo mejor donde teniendo la distancia, guardando el espacio entre los padres y los hijos o los nietos, podamos también, por ejemplo, enseñarle esto. El fulbito, hay fulbito de mesa. Estaba justo por Sodimac estos días y me estaba animando para comprar una mesita de fulbito de mesa, donde Claro, también claro. era una actividad, Buen nos distraímos del ejercicio. colegio Sí, sí, y sí. ayudaba bastante en ese sentido, ¿no? Entonces, hay actividades que se pueden llevar al hogar y poder recoger e inculcar estas bonitas prácticas sanas, saludables a nuestros hijos o nietos. O sea, tu recomendación es, si no puedo jugar con mi amigo, buscar un deporte como la natación, por ejemplo, donde vas tú solo. O básquet, que puedes tener un aro y tú puedes estar jugando ahí. O en forma familiar, el mundo, como dices, en un ambiente que podamos hacer eso, hacer su tejita de la cáscara del plátano y comenzar a jugar como antiguamente lo hacíamos en esa época, ¿verdad? Tal vez el yo-yo Así es. podría ser el yo-yo. Exactamente. Todo lo que sea una actividad deportiva como el movimiento, se ha comprobado ya científicamente que es una ayuda para el cerebro. Y la respiración también, la Ajá. oxigenación, especialmente para personas que tienen tensión emocional. Esto, y la misma ciencia ha afirmado que la respiración en muchos casos ayuda a combatir los dolores de cabeza o cefaleas moderadas o leves que no requieran una medicación. No tengo todavía por el momento ninguna pregunta. No sé si hay algo que tengamos que agregar. Estoy invitando a todas las personas que aprovechen este momento que está acá, Andrés, absorbiendo todos los consejos que ustedes puedan necesitar para mejorar y amenorar, atenuar
¿no es cierto?, el efecto de esta pandemia que nos está afligiendo, ¿no? Así es, César. Y si me permite, por favor, ¿Cómo la no? señora Rosa Romero también, ella menciona y hace una pregunta: ¿cómo lidiar con los adolescentes en esta pandemia? ¿No? Ella hace esta pregunta. Y me hubiese gustado también interesante. Este es otro tema que compartí en la municipalidad del RIMAC y en otra municipalidad, si no me equivoco, Barranca o Guaral, justamente fue lápices y borradores. Es decir, el conflicto entre los padres y los hijos, la generación A con la generación versus la generación B. Yo le recomiendo, señora Rosa Romero, si puede usted buscar en la página web de la Municipalidad de RIMAC, hay una ponencia hace 1 o 2 meses sobre justamente padres y adolescentes. Allí hago un enfoque bastante detallado, por ejemplo, especialmente para los adolescentes, porque esta charla fue para los colegios del RIMAC, auspiciada por la Municipalidad de RIMAC, para dar cobertura a todos los colegios del sector. Yo le recomiendo ello, sino que me contacte para poder darle el link gustosamente, yo le podré dar la recomendación. A grosso modo, quisiera decirle solamente para los adolescentes pueden aprender música. Mire, a veces los adolescentes, yo le digo una experiencia personal, yo estuve varios años viviendo en Europa. En esos años donde mi hijo mayor estaba ingresando a la adolescencia, mi cuñado le enseñó guitarra. Él aprendió en 3 meses a tocar guitarra. Yo más de 8 años y todavía no aprendo todo. Él aprendió con una rapidez, una velocidad. Y recuerdo cuando estaba allá me decía, papá, mándame una guitarra. Y yo digo, bueno, la guitarra estaba económica. El problema es si la guitarra iba a llegar completa, porque de Europa hasta aquí llega los aviones, el peso, las maletas, y la guitarra llega no con la cuerda. Pero llegó, aprendió bajo piano. Y él me dice, y también mi hijo menor y mi esposa, que él en momentos de soledad se ponía a tocar guitarra o tocar piano. Entonces, una cosa, señora, que le recomiendo, y también para ustedes, caballeros, amigos, padres de familia o abuelitos también, es que puedan ayudar, motivar a sus hijos o nietos para que aprendan música o canto. A la mayoría de adolescentes o les gusta o quieren aprender guitarra o quieren aprender piano o batería o quieren cantar. Eso les va a ayudar mucho a lidiar con esta adolescencia, porque la adolescencia es adolecer. ¿Adolecen de qué? De madurez. Adolece lo que los adultos tenemos, los golpes y las experiencias que hemos tenido que pasar en este recorrer de la vida. Pero esta adolescencia le va a ayudar para poder afrontar esta situación. Así que, señora Rosa Romero, esa es la recomendación que le podemos ayudar. Y otra también recomendación sería que lean también. A los chicos les gusta, ahora hay ebook, ya no es solamente un libro digital, ebook es un portal de libros completos. Ahí hay textos especialmente para adolescentes que les puede ayudar en su formación personal y también con aspiraciones para seguir adelante. Andrés, hay una pregunta de un parejino, lo conoces a Raúl Guamaní, está preguntando, ¿y qué hacemos con los padres que no tienen tiempo para compartir justamente lo que estás proponiendo en ese tipo de juegos, ¿no? Con los hijos. Exactamente, sí, sí, esa es una realidad. Y bueno, saludamos también a nuestro buen amigo Willy Raúl Guamaní querido exalumno, también, bueno, hacerle ya, sí, esa es una situación real. Como decía, uno de los factores de la familia del siglo XXI es el ausentismo. Hoy en día vemos que ahora los adolescentes, los tutores son los abuelos. Porque el padre es un ingeniero, un abogado, un profesional, tiene una empresa que le demanda 25 horas. Con eso lo digo todo, ¿no? O sea, prácticamente ya no almuerza, ya no cena en la casa y a veces fines de semana las tiene que pasar viajando para hacer un negocio. Entonces, los adolescentes, por ejemplo, requieren que los padres podamos verlo, podamos escucharlos. Verlos y escucharlos es bastante para uno, como también para ellos. Y bueno, acá la pregunta, bueno, el alcance que nos hace es cómo podemos regresar a estos juegos antiguos. Bueno, ver la manera cómo lo podemos transmitir a nuestros hijos o a nuestros nietos, ver en alguna parte del hogar, de la casa, en el patio o en el techo, hacer algunos juegos, por ejemplo, o la soga, por ejemplo, la soga. Eso se ha comprobado también en movimiento, hay salto, y es una terapia también para tercera edad. Entonces, eso es muy importante que lo podamos hacer y sobre todo con la familia. Yo creo que esa experiencia va a ser realmente muy celebrada por la familia. Juegos como Mundo, La Soga, en la casa.
en el techo o en el patio, poder tener un espacio para ello. Muy bien, Andrés, no tengo más preguntas por el momento. Sinceramente te agradecemos, en este caso de parte mía como padre, ha sido muy aleccionador y nos ha dado bastante luz. Me imagino que a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos visitan a través de las redes sociales, creo que ha sido muy bonita la charla del día de hoy, muy agradecido. Y bueno, dejo los micrófonos y las imágenes para ver si tienes algo que agregar o algo más que quieras sugerir. Adelante. Bueno, sí, como no, César, muchísimas gracias también y a nuestros queridos exalumnos de la asociación de nuestro querido colegio, nuestra alma mater, Carlos Pareja Pasoldán de RIMAC, 56 años haciendo historia. Hemos vivido momentos de lo que hoy nuestros hijos y nietos están pasando. Esta pandemia se ha llevado a muchos seres queridos y dentro de ella exalumnos, docentes, profesionales, amigos, vecinos, valerosos médicos, valientes policías que durante estos meses perdieron la vida por ayudar al prójimo. Nuestro reconocimiento también a ellos, porque van a pasar una Navidad sin el esposo, sin el hermano mayor, sin el hijo, que falleció cumpliendo su deber. Creo que de nuestro lado, como asociación, nuestro reconocimiento y nuestra identidad con el dolor que están afrontando y nuestra oración para que Dios pueda ayudarlos a poder superar esta situación con la ayuda divina y que los pueda seguir adelante. Y también desearles desde ya de antemano, pues para que puedan tener un lindo tiempo y para que este próximo año pueda mejorar. También me termino con esto, indicando pues que la asociación tiene este deseo de haber hecho estas conferencias justamente como para poder aportar y encarecer más bien a los amigos, a los cibernautas, que nos ayuden compartiendo en sus cuentas estos temas, porque así hay muchos padres de familia, ¿verdad? O personas de la tercera edad, o jóvenes que requieran quizá alguno de estos temas que les pueda ser de ayuda. Como bien lo mencionó César, en alguna parte del mundo pueda ser un granito de arena para la situación que puedan estar afrontando. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Andrés, un abrazo fraterno va para ti a nombre de la Asociación Exalumnos Carlos Pareja Pasoldán y toda la comunidad parejina y todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Antes de despedirme, quiero hacerles mención que para finalizar el ciclo de conferencia que se ha programado o que ha programado nuestra asociación, vamos a tener dos interesantes conferencias. Una el próximo viernes, 9 de la noche. Es aspectos empresariales que ya les voy a comunicar. Y la otra será, como de costumbre, el próximo domingo por este mismo canal, pero a las 7 de la noche. Así que, mis queridos oyentes, amigos todos, muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Hasta ahí nomás con nosotros. Hasta otra oportunidad.